Pues sí, la editorial francesa Le Dilettante acaba de publicar Revive l'Empereur, Reviva el Emperador en español, en la que su autor, el francés Romain Puertolas, resucita a Napoleón Bonaparte, confrontándolo a la sociedad francesa del siglo XXI, casi 200 años después de su muerte supuesta. Si los gags y las situaciones divertidas se suceden en la novela, Romain Puertolas no deja de lanzar su cruzada personal contra el integrismo musulmán de Daesh, bombardeándolo con bombas hilarantes, con el riesgo de que los daños colaterales nos maten de risa. Y para hablarnos de su nueva novela, Romain Puertolas ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Romain. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Permíteme que explique antes que nada que naciste en la ciudad francesa de Montpellier en 1975 en el seno de una familia española. Pero me gustaría que nos contase si es cierto que el escritor Eduardo Mendoza, el escritor español, ha influido de alguna manera en que tus libros uses un humor casi delirante. Sí, Eduardo Mendoza pues cobra algo muy importante para mí porque es uno de los primeros autores españoles que he conocido. Conocí a Arturo Pérez Reverte y Eduardo Mendoza, que no tienen nada que ver, de hecho, en el estilo y tal. Pero me encantó pues el título ese del laberinto de las aceitunas, ¿no? Es el que... Y entonces lo leí y me dije, maravilloso. Este detective así privado loco que sacan de un manicomio para que investigue y tal. Pues me pareció muy gracioso y me encantó el estilo de las frases españolas, que son bastante diferentes del estilo francés, por ejemplo, porque Eduardo Mendoza usa frases muy largas, lo que en Francia no hacemos mucho, excepto quizá Proust, que hacía frases de una página y tal. Pero Mendoza te consigue poner muchas ideas en una sola frase que cubre a lo mejor toda la página. Y me encantaba eso, y la locura que tenía, y las aventuras, el exotismo que tenía eso, quedándote en España, quedándote en Barcelona y tal, pues ibas viajando porque usaba personajes muy pintorescos. El humor aquí en Francia no siempre ha sido bien visto en los cenáculos literarios. ¿Ha sufrido de alguna manera de esa estigmatización? Pues no he sufrido mucho, pero es verdad que el paisaje literario francés es muy austero, muy serio, muy intelectual, tenemos que hablar de tragedias, de dramas, ¿no? Las historias van de suicidios, van de muerte de los padres, van de, no sé qué. Yo nunca me he identificado a esto y yo escribía en francés, pero escribía más con un estilo más picaresco y humorístico y tal, y pensé que nunca me publicarían en Francia, de hecho. Pero yo escribía mi cosa, no me puse en el molde de lo que se hacía en Francia. Y finalmente, pues tuve mucho éxito con El Fakir, que fue mi primera novela publicada en Francia, y tuvo muchísimo éxito en Francia. Por lo que yo me dije, finalmente, es que a los franceses también les gustan reír, les gustan cosas que no pueden porque no les ofrecen eso, a lo mejor. Quizás ese amor por el humor viene de tus orígenes españoles. ¿Has sufrido alguna vez en tu infancia de ser hijo de españoles? No, bueno, no estaba muy pregnante la cultura española en mi familia porque es mi abuelo que era español, era de Huesca. Se vino a Francia en una época en que era vergonzoso decir que eras español. Era esta época en que había muchos españoles y italianos que se venían a Francia y que inmediatamente se tenían que integrar, que pedir la nacionalidad francesa, que no decir que no eran españoles o italianos y tal, y ponerse a hablar el idioma francés. Era bastante raro. Y yo cuando decía mi abuelo es español y tal, mi abuela decía que no digas eso, que francés y tal. O sea, era una época de esconderlo, ¿no? Por eso mi madre pues no lo habla mucho, porque no se hablaba en casa. Y yo, con los 14 años, pues nada, descubrí mi origen español y en la sangre se me así revolteó y tal, y aprendí español en 3 meses ya hablaba perfectamente español, no sé por qué, todo lo tenía en la sangre seguro. Y entonces he rizado el rizo porque yo ya me he ido a vivir a España y tal, entonces... Me imagino que has seguido la ola de migración que está entrando en Europa. ¿Cómo vive un nieto de españoles esta situación? Claro, te dices, yo no puedo opinar mucho, sobre todo en contra, porque mi abuelo hizo lo mismo, y yo podría hacer lo mismo yo si voy a España y que me dicen que no eres español, no, tú eres francés y tal. O sea, las fronteras a mí nunca me han gustado, porque yo cuando digo que soy francés, pero también me siento muy español,
pero también es que me siento humano, y humano desde la planeta Tierra, y me gusta pues viajar y trabajar donde yo quiera y vivir donde yo quiera. Es una libertad que tengo yo, pero esta libertad no la tiene todo el mundo. Es lo que decía en el Fakir, y esta observación de mucha gente que no pueden salir de su país porque no les dejan finalmente, y nosotros no les dejamos entrar. Tenemos mucha suerte. Entonces, claro, este tema me toca mucho. En el año 2000, hablando de viajes, vas a instalarte en Barcelona. ¿Cómo fue esa vuelta a los orígenes, a tu lengua casi mítica que era el español? Casi mi lengua, porque yo hablaba castellano y de pronto me encuentro en Cataluña. Entonces, Se claro, habla catalán ahora. claro, en Barcelona se hablan los dos. Entonces yo ya me puse con el catalán y tal. Pero me encantó, esta vida me encantó, y Madrid después y tal. Yo me reconocí mucho en este pueblo. Yo me dije que me siento mucho más español que francés en términos de, no sé, ¿cómo decir? Que los franceses somos un poquito más cerrados que los españoles en cuanto a amistad, o hablar así por la calle, por los bares, hablar con alguien que no conoces. Esto en Francia, hombre, se hace un poco, pero no tanto como en España, que de pronto tú estás en una barra tomándote una copita solo y puedes hablar con todo el mundo y hacer amistad muy fácilmente en España. Es lo que me gustó mucho de Barcelona, de Madrid y de todas las ciudades en las que viví en España. París no es así, ¿eh? París no es así, no es tanto así, no. Román Puertolas, vas a viajar mucho, muchas mudanzas, cambias de profesión a menudo, incluso has sido inspector de policía. Sí. ¿No te tienta eso de escribir alguna novela policíaca? Nunca me he hecho preguntas porque no sé de qué voy a hablar, no sé sobre qué voy a escribir ni nada. Es una sorpresa siempre para mí. Y entonces no puedo decir nunca escribiré una novela policíaca, porque a lo mejor lo hago mañana, fíjate. O ahora saliendo de aquí, ¡pop!, me viene una chispa y tal, y tengo una historia policíaca. Así que sí, me gustaría, pero sería un poco diferente. No sería un policía. Me gustan las cosas un poquito más, para mí, originales. O sea, el que tiene que hacer una investigación, como hablamos de Eduardo Mendoza, por ejemplo, no sería un inspector de policía, sería un cocinero, sería una persona que no tiene nada que ver con esto. Eso sí que me gusta mucho. Entonces sería una novela policíaca, pero un poco diferente. Con humor. Y con humor, creo, sí, es que siempre con un poco de humor, sí. Hay pocas novelas policíacas con humor, ¿eh? Sí, yo creo que pocas. Yo lo que conozco es de Suecia un poco, y sé que los suecos o bien hacen novelas tipo súper humorísticas, absurdas y tal, como el centenario ese, el viejo que saltó por la ventana, o bien hacen novelas policíacas súper negras. Yo creo que no mezclan esos dos géneros, sería divertido hacerlo. En fin, ya veremos. Volviendo a tu nueva novela, Reviva el Emperador, ha sido la caótica situación del mundo lo que te ha obligado a resucitar a Napoleón Bonaparte. Sí, bueno, había escrito unos 2 capítulos sobre Napoleón, que volvía a nuestra época hace 2 años, y lo dejé un poquito. Y cuando pasaron los atentados aquí en París, mi editor del Livre de Poche me pidió una novela corta para hacer un libro para recortar fondos, ¿no?, para Charlie Hebdo. Y entonces me quedé corto con esto, me quedé con ganas de un poquito más y decir mi opinión sobre esto, sobre esta guerra religiosa, que es actual, pero hemos conocido exactamente lo mismo, y lo digo en Napoleón, porque la gente ahora está chocada y tal, pero es que pasó exactamente lo mismo con los cristianos. Y además, bueno, si hablamos de España, España jugó un papel bastante importante con la limpieza de sangre, con lo que pasó, claro, los conquistadores en Sudamérica. No hay que olvidarlo, eso. Es que vinimos ahí con la cruz y la Biblia y a matar todo lo que no se sometían. A veces la gente no tiene memoria de esto, ¿no? Pues es exactamente lo mismo que está pasando ahora con estos radicales del Islam. Lo que pasa es que pasa ahora cuando pensamos que nosotros ya tenemos humanidad, que estamos en 2016. Radicales que cortan cabezas, como en Francia se hizo hasta 1970. Exactamente, sí. Bueno, lo hicimos porque la guillotina se quedó hasta 70, lo que parece sorprendente, ¿no?, que cortábamos cabeza. Y además lo hemos hecho con más crueldad aún en la Revolución Francesa, 1789. No hay que olvidar que cortábamos la cabeza de mucha gente, hasta de los reyes, y se ponían en la punta de unas picas que se ponían por la calle. O sea, hacíamos unas barbaridades hace muy poco. Entonces, claro, pero ahora no se puede excusar eso, no se puede justificar. Ahora yo creo que ya somos
gentes inteligentes que podemos hablar, que podemos argumentar y que no hay que dejar que una fe, una ceguera así nos vuelva locos así. Román, ¿qué es lo que te ha interesado del personaje de Napoleón? El personaje de Napoleón era, bueno, era un monumento francés conocido al internacional, una persona muy emotiva en el sentido de cuando quiere una cosa lo hace todo, ¿no? Es lo que quería hacer yo en el lector, que cada uno despierte un poco su propio Napoleón, que lo descongele, porque para decirse que nada es imposible en esta vida y que se puede hacer, hay que lanzarse y precipitarse sobre la cosa así. Entonces me gustaba este personaje, además vehicula pues una ética. Es el niño de la Revolución, tenía 20 años cuando estalló lo de la Revolución Francesa, y entonces tenía estos valores de libertad, egalidad, fraternidad, unas cosas que Daesh no conoce, justamente. Por eso me ha venido la idea de lanzarlos ahí contra ellos, en una guerra limpia, eso sí, no quería muertos, no quería yo rebajarme al nivel de lo que hace Daesh, no quería ni una gota de sangre. Yo creo que Napoleón quería esta nueva lucha intelectual, vamos a decir. Román, no dejas de repetir en toda la novela que Napoleón era un hombre muy inteligente. ¿Crees que asimilaría tan bien, tan rápido los avances de la técnica en los 2 últimos siglos que se ha perdido? Pues sí, es una cosa que siempre decimos. Napoleón era brillante, Napoleón era muy inteligente, entonces pues juego mucho con eso. Es como un leitmotiv a lo largo de la novela. Además, él ha inventado muchas cosas que usamos todavía hoy, el sistema bancario, bueno, un montón de cosas, y me gustaba ponerlo en esta modernidad, en medio de esas cosas que él ha inventado, de hecho, y usar este contraste para ponerlo en un hotel de Fórmula 1, por ejemplo, en la periferia de París, porque lo rechazan del Hotel Napoleón, porque no se creen que es el propio Napoleón. Y entonces era un personaje bastante moderno y no ha sido difícil que se adapte a esta nueva cultura porque era muy inteligente, lo que me da mucha excusa para decir que aprende a pilotar, aprende a conducir un coche y todo eso. Un coche no, un Ferrari. Un Ferrari, además, sí, sí. Era una especie de juego humorístico, ¿no? En plan de, oh, ¿cómo era brillante? Pues nada, no hace falta ni explicación, sabe hacer eso. Era una especie de pasadizo ahí rapidito que quería. De todos modos, aprecia lo que él mismo llama en tu novela el champán negro, Sí, que es la Coca-Cola Light. la Coca-Cola, y particularmente la Coca-Cola Light, que a mí no me gusta, justamente, es la única que no me gusta. Me gusta la cero, la normal, pero la Light no puedo. Pues me he dicho, venga, es la que le va a gustar a él. Descubre esto, además es como un poco del enemigo, porque es americana y los americanos son antiguos, vamos a decir, ingleses, ¿no? O sea, la Nueva Inglaterra. Y con esta palabra Coca-Cola inglesa, y entonces jugar con esto, y además digo que apacigua un poco su úlcera de estómago. Lo que no es verdad, porque cualquier médico te dirá que la Coca-Cola no está bien para una úlcera. Pero quería jugar con esto, me parece humorístico. Curiosamente, tu Napoleón se lleva mejor con los musulmanes franceses que con los ingleses. Casi, porque se descubre un descendiente, que es el gran imam de la gran mezquita de París, una persona muy importante, una autoridad en términos de Islam ahí en Francia. Y pues sí, se llevan mejor quizá con ellos, porque finalmente ha tenido experiencia con esos, pues quizás mejores que la que los ingleses, que al final y al cabo le han tratado pues como lo han tratado, y ha acabado en la isla de Santa Elena, donde supuestamente se murió, que no. Pero entonces, claro, les guarda mucho rencor, y lo que no puede aguantar es que ahora en la lengua francesa haya tantos anglicismos. Eso ya le puede eso. No solo él. ¿Es cierto, Román, que el miembro viril de Napoleón fue robado después de su autopsia? Sí, mira, yo cuando escribí esto de Napoleón, porque me lo preguntan, pero tú eres un chiflado de Napoleón, eres un fanático y tal, un especialista, nada, no. No conocía a Napoleón, conocía 2 o 3 cosas sobre él, y una de esas cosas era que un coleccionista tenía su pene. No sé cómo se me vino esta noticia, pero lo sabía. Y entonces lo busqué en internet y tal. Si lo buscáis, se puede ver incluso el pene de Napoleón.
que está momificado y tal. Se habla mucho del tamaño, ¿no? de su pene, por eso podéis ver que es bastante pequeño y tal. Sí es él, siempre queda una duda, nunca se sabe, pero... Entonces he seguido la historia y me ha parecido una historia fascinante, la del pene de Napoleón, que le han cortado durante la autopsia y que ha viajado y que ha pasado por subastas y que ha pasado por muchas manos, como lo digo con el juego de palabras en la novela. Entonces me parecía pues, gracioso. Todo lo que es sobre Napoleón está documentado, o sea, es real. Aunque te parezca loco, es real. Después, lo que le pasa ahora, eso sí que está inventado. Román, nos hablabas de ese descendiente que es imán Sí. en la mezquita de París. Es una manera de separar el Islam radical de los musulmanes franceses que viven su religión con toda normalidad aquí en este país. Sí, que quería que hay mucha gente que hace la amalgama entre el Islam. Dicen que todos los islamistas son así, no es verdad. Sería como decir que todos los católicos quieren matar a todo el mundo. No creo que sea verdad, ¿no? Yo creo que nunca se puede generalizar de todas maneras. Hay una parte que es radical, violenta, y entonces son ellos los que hay que condenar, no a los otros que no han hecho nada. No creo que el Corán, mira, fíjate, yo no he leído el Corán, pero no creo que el Corán sea un libro que diga mátalos a todos, córtale la cabeza, hazles explotar las tripas y todas las violencias que están haciendo, las barbaridades que están haciendo Daesh, ¿no? Ahora, yo creo que no, que es un libro simbólico de amor, después cada uno lo interpreta a su manera y esos lo han interpretado a la manera la más burra que se puede existir. Otro de los personajes a los que Napoleón se enfrenta es el oso de Mosul, Mohamed o Mohamed al cuadrado, como tú lo llamas. Eh, no es cierto que tenga una barba postiza, ¿no? Sí, sí, la tiene. He querido jugar con los clichés un poco, ¿no? Del el fanático, ese islamista, pues tiene barba, tiene tal. Y con la cosa de haz lo que te digo, pero no lo que hago yo. Y entonces este líder de Daesh, que he inventado yo, Mohamed, pues lucha en contra de la sociedad occidental y tal, pero hay cositas que le gustan, ¿no? También quiere una vuelta al Islam de hace 2000 años y tal, pero también hay cosas de la modernidad que le gusta. La Kalashnikov no es muy antigua, quiere decir, es bastante moderna. Esta le gusta porque le sirve. Es un poco un Islam a la carta. Yo cojo lo que me gusta y hago lo que me apetezca. No hay mucha gente que hace eso con la religión. Perdón. Yo no soy religioso, yo soy ateo, no creo. Pero lo que no me gusta es un poco la gente que se hace su cartita, ¿no? O bien aplicas las cosas que te dicen, o bien no, pero... Entonces, esos lo hacen, pero de mala manera. Y entonces, pues lo de la barba postiza era un toque. Hablando de los musulmanes en Francia, ¿qué piensas, Román Puertolas, de la polémica que ha suscitado la exministra Nadine Morano de la derecha francesa al considerar que Francia es un país blanco y judeocristiano? No ha leído tu novela, seguramente. No, tendría que enviarla al Eliseo. A Nadine Morano. Eso. Sí, he visto que decía, bueno, hablaba de raza. Yo la raza me parece que es la raza humana. Después un negro, un marrón, un chino, un amarillo, un blanco, es que son iguales. Pregúntalo al médico, vete al hospital, vete a urgencias y ya verá que están exactamente iguales. Tienen corazón, tienen sangre, tenemos todo lo mismo. Entonces a mí no me gusta hablar de la raza. Y después de que Francia sea blanco y tal, pues quizás sí, en un cierto periodo, vale, eran blanco y tal, pero hay que saber que es como decir el francés es el idioma puro, o el francés de París es el puro, el de Marsella no. Somos todos mezclados, o sea, el ser humano es una mezcla, que sea en tanto como idioma, como en genética, como en tal. El hombre prehistórico desde el principio va a ir viajando por todo el planeta y si te fijas, si miras los latinoamericanos ves que tienen los rasgos asiáticos. ¿Por qué? Porque es una mezcla todo y somos todos una mezcla. Entonces no se puede decir que Francia es blanca y de hecho, ¿en qué periodo vive? Sales a la calle y ves que Francia no es blanca y todos son franceses, sin embargo, todos tienen el DNI francés. Es la mundialización, además. Has Claro. logrado que Napoleón se ponga una camiseta, un t-shirt, una camiseta de Shakira. Sí, mira. Saludo a los colombianos que nos a los están colombianos. Sí, sí. Shakira, porque me gusta mucho jugar con las palabras, ¿no? Soy lingüista de formación y entonces no puedo. Es una deformación profesional. En cuanto se dice algo, tengo que pillar el juego de palabras. Entonces, Shakira
cuando lo dices en francés, chat qui ira, es que te suena al gato que rata, que no quiere decir nada, pero que fonéticamente es gracioso, le chat qui ira. Y entonces, de hecho, aquí tengo la camiseta. Y Napoleón juega con eso porque él no sabe quién es Shakira. Y él se queda con Shakira como t-shirt, en francés camiseta, lo decimos t-shirt, que es la palabra inglesa. Y entonces él lo escribe de manera fonética en francés, t-shirt. Se quedó con Beethoven, Napoleón. Creo que se enfadó con Beethoven porque le anuló el homenaje que le hizo en la tercera sinfonía. En fin, pues ya lo saben, Reviva el Emperador, última novela de Román Puertolas, ha sido publicada aquí en Francia y en francés por la editorial Dilettante. Y si quieren ver el vídeo de esta entrevista completa, les basta teclear en YouTube Román Puertolas y RFI. Muchísimas gracias, Román, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito con Revive l'Emperador, el Emperador. Muchas gracias, Jordi.